En la década de 1920, en Los Ángeles, California, vivía Christine Collins, una madre soltera que criaba sola a su hijo Walter, un niño de 9 años lleno de vida y energía. Un día cualquiera, al regresar del trabajo, Christine descubrió con horror que Walter no estaba en casa. Preocupada, comenzó a buscarlo entre vecinos, amigos y conocidos, pero nadie sabía nada de él. Decidió acudir a la policía local, pero su indiferencia fue evidente desde el principio. Mientras los días pasaban sin noticias, el reverendo Gustav Brieglev tomó el caso bajo su protección y denunció públicamente la ineficacia y corrupción del Departamento de Policía de Los Ángeles. Meses después, la policía informó a Christine que habían encontrado a Walter sano y salvo. Organizaron un reencuentro público, pensando que podría mejorar la imagen del departamento ante la opinión pública. Sin embargo, cuando Christine vio al niño, algo no cuadraba. Aunque fingió alegría frente a las cámaras, en su interior sentía que aquel no era su hijo. Al llegar a casa, Christine comenzó a comparar detalles físicos y comportamentales del niño con los recuerdos que tenía de Walter. Se dio cuenta de que el supuesto Walter parecía más bajo que antes y también había sido circuncidado, algo que nunca le había ocurrido a su hijo. Decidida a averiguar la verdad, Christine volvió a visitar al capitán J. J. Jones, quien insistió en que aceptara al niño como su hijo, diciendo que el trauma del secuestro pudo haber provocado cambios en su cuerpo. Pero Christine no se dejó convencer tan fácilmente. Acudió a profesores, médicos y el dentista de Walter, quienes confirmaron sus sospechas. Aquel niño no era su hijo. Tras reunir pruebas, Christine decidió hablar con la prensa y revelar que la policía le había entregado un impostor. La noticia causó gran impacto, y como represalia, Christine fue internada contra su voluntad en el Hospital Psiquiátrico del Condado de Los Ángeles, bajo la acusación de desorden mental. Dentro del hospital, Christine conoció a otras mujeres encarceladas por razones similares. Muchas habían sido castigadas simplemente por cuestionar la autoridad. Una de ellas, Carol Dexter, le contó que varias pacientes habían sido internadas injustamente, sin diagnóstico médico claro. Durante su estancia, Christine fue evaluada por el Dr. Stl, quien insistió en que necesitaba medicación y tratamiento psiquiátrico. Le ofreció libertad si firmaba un documento reconociendo que estaba equivocada sobre la identidad del niño, pero Christine se negó rotundamente. Pasaron varios días hasta que el reverendo Brieglev logró liberarla, presentando al Dr. Stl una noticia reciente sobre el caso de Winneville, donde se habían encontrado los cuerpos de varios niños desaparecidos. Al salir del hospital, Christine redobló sus esfuerzos por encontrar la verdad y exigió respuestas sobre el paradero real de su hijo. Mientras Christine luchaba por su libertad, el detective Ibarra investigaba un caso relacionado con un niño llamado Sanford Clark, que había sido deportado ilegalmente desde Canadá. Al interrogarlo, descubrió una historia aterradora. Sanford confesó que su tío, Gordon Northcott, lo obligó a participar en el secuestro y asesinato de al menos 20 niños en una granja cerca de Winneville, en el condado de Riverside. Entre las víctimas, según Sanford, podría estar Walter Collins. Esta revelación cambió por completo el rumbo de la investigación. El capitán Jones intentó deportar a Sanford antes de que pudiera contar más detalles, pero Ibarra logró que el niño revelara el lugar exacto donde los cuerpos habían sido enterrados. Con esta información, las autoridades encontraron los restos de varios menores, incluyendo posibles pistas sobre el destino de Walter. El reverendo Brieglev utilizó este hallazgo para presionar al sistema y lograr la liberación de Christine, demostrando que sus sospechas eran completamente válidas. Cuando Christine salió del hospital, fue recibida como una heroína por algunos y como una incordio por otros, pero su única preocupación seguía siendo la misma: saber si su hijo había sobrevivido. Poco tiempo después, el falso Walter confesó que había sido entrenado por la policía para fingir ser Walter Collins, como parte de una estrategia para limpiar la imagen pública del departamento. Esto confirmó las sospechas de Christine y generó aún más indignación entre la población. Por otro lado, las autoridades canadienses capturaron a Gordon Northcott en Vancouver y lo extraditaron a Estados Unidos para enfrentar un juicio por los crímenes cometidos en Winneville. El abogado de Christine logró además que se revisaran todos los casos de internaciones involuntarias realizadas bajo sospechas políticas,
lo que resultó en la liberación de varias mujeres injustamente encarceladas. Christine se convirtió así en un símbolo de resistencia contra la injusticia y ayudó a impulsar importantes reformas en el sistema de salud mental de la época. Christine Collins decidió no rendirse y siguió buscando respuestas sobre el destino de su hijo. Un día recibió una carta inesperada desde la celda de Gordon Northcott, quien afirmaba estar dispuesto a contar la verdad sobre Walter si ella lo visitaba antes de su ejecución. Con esperanza en el corazón y miedo en el alma, Christine acudió al encuentro con el asesino que había destruido tantas vidas. Durante la conversación, le preguntó directamente si había matado a Walter, pero Northcott se negó a responder con claridad. Solo dijo que tal vez Walter estuviera vivo, o tal vez no, dejándola en un estado de incertidumbre del que jamás saldría completamente. Al día siguiente, Gordon Northcott fue ejecutado en la horca, llevándose consigo cualquier posibilidad real de conocer la verdad definitiva sobre Walter. A pesar de esta pérdida, Christine no dejó que el dolor la derrotara. Decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a otras familias que buscaban a sus hijos desaparecidos, convirtiendo su tragedia personal en un propósito colectivo. Su experiencia con las instituciones públicas y su lucha contra la injusticia la habían convertido en una voz autoritativa sobre los derechos de las víctimas y la necesidad de reformar sistemas corruptos. En 1935, 7 años después de la desaparición de Walter, surgió una noticia impactante. David Cla, un niño dado por muerto en Guineville, fue encontrado con vida. Él contó haber conocido a un niño llamado Walter durante su cautiverio, describiéndolo como valiente y protector. Según David, Walter intentó escapar junto con otros niños, guiándolos entre los arbolados cortando alambres de púas, pero durante la fuga, se separaron. Esta revelación reavivó la llama de la esperanza en Christine. Comenzó una nueva búsqueda, esta vez con más fuerza y determinación. Contactó a David personalmente, rogando por más detalles que pudieran llevarla hasta Walter. Aunque no encontró pistas concretas, decidió no dejar que eso la detuviera. Volvió a distribuir carteles, hablar con periodistas y participar en programas radiales, pidiendo ayuda para encontrar cualquier rastro de su hijo. Muchos le dijeron que debía seguir adelante, pero Christine sabía que mientras existiera la más mínima posibilidad de que Walter siguiera con vida, no podía simplemente aceptar el silencio. Además, su caso había generado cambios importantes en cómo se manejaban los casos de niños desaparecidos y el tratamiento psiquiátrico involuntario. Mientras esto sucedía, Christine también se convirtió en una defensora activa de los derechos humanos, trabajando junto a grupos de apoyo familiar y movimientos sociales que exigían transparencia y responsabilidad del gobierno. Su testimonio sobre cómo fue tratada por la policía y el sistema sanitario se convirtió en un ejemplo trágico de cómo las instituciones pueden fallarle a quienes más protección necesitan. Su nombre aparecía cada vez más en editoriales, documentales y debates legislativos, contribuyendo a importantes reformas en políticas públicas relacionadas con la salud mental y los derechos familiares. Christine también ayudó a crear redes de apoyo para padres que habían perdido hijos bajo circunstancias misteriosas, ofreciendo ayuda emocional y jurídica a quienes vivían situaciones similares. Su labor no pasó desapercibida. Se convirtió en una voz respetada, no solo por su valentía, sino por su firme compromiso de transformar el trauma en cambio real. El caso Guineville continuó siendo recordado como uno de los episodios más oscuros de la historia policial estadounidense, sirviendo como advertencia sobre los peligros de la impunidad. El reverendo Gustave Brieglev, fiel aliado de Christine, también fue reconocido como un símbolo de integridad pública y coraje moral. Aunque el juicio de Gordon Northcott trajo cierta justicia, Christine entendió que la mayor victoria estaba en las reformas impulsadas gracias a su persistencia. Ella nunca dejó de visitar el cementerio donde descansaban los restos de las víctimas de Guineville, llevando flores y rezando por todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de regresar a casa. Con el tiempo, Christine se convirtió en una especie de guardiana de la memoria de los niños de Guineville. Cada año organizaba ceremonias en su honor, asegurándose de que sus nombres no fueran olvidados. Para ella, cada visita era una promesa silenciosa de que esos jóvenes no serían borrados del recuerdo colectivo, y que seguiría luchando para que nada similar volviera a ocurrir. También escribió cartas a Sanford Clark, quien logró reconstruir su vida lejos de los reflectores,
aunque marcado para siempre por el horror vivido. Para Christine, cada palabra escrita, cada gesto hecho y cada batalla librada era parte de una misión más grande. Honrar la memoria de quienes sufrieron y proteger a quienes aún tenían una oportunidad de vivir. Al pasar los años, Christine Collins se consolidó como una figura emblemática en la lucha por la justicia y la transparencia en los casos de niños desaparecidos en Estados Unidos. Su historia, profundamente personal, resonó en miles de hogares, sirviendo como advertencia e inspiración para otras familias enfrentadas a sistemas burocráticos indiferentes. Movimientos de apoyo familiar surgieron influenciados por su ejemplo, y legisladores comenzaron a revisar leyes que afectaban a personas con trastornos mentales bajo custodia estatal. Su experiencia en el Hospital del Condado de Los Ángeles fue usada como referencia en investigaciones sobre abusos en instituciones psiquiátricas, resultando en reformas significativas. Además, colaboró con grupos de defensa de víctimas de secuestro infantil, ayudando a establecer protocolos más efectivos para investigaciones y reencuentros familiares. Cuando falleció en 1964, Christine dejó un legado imborrable de amor, coraje y determinación. Su lucha inspiró generaciones de activistas, periodistas y legisladores. En 2008, el cineasta Clint Eastwood lanzó la película Changeling, protagonizada por Angelina Jolie, que devolvió a la actualidad el caso de Christine Collins y su enfrentamiento con la policía de Los Ángeles. La película, aunque dramatizada, capturó con precisión la esencia de su historia, mostrando al mundo a una madre extraordinaria que se atrevió a desafiar al poder en nombre de la verdad. Gracias al film, una nueva generación tomó conciencia del caso, y muchos historiadores reexaminaron documentos históricos en busca de alguna pista sobre el destino real de Walter. Hoy, el caso sigue siendo tema de investigación, documentales y análisis forenses. Algunos expertos creen que Walter pudo haber sido identificado en registros de defunciones bajo otro nombre. Otros sostienen que pudo haber vivido bajo una nueva identidad sin saber jamás quién era realmente. Independientemente de cuál sea la verdad final, una cosa es cierta. Christine Collins fue una mujer increíble, cuya historia merece ser recordada y compartida. ¿Y tú, que has seguido esta narración hasta aquí, puedes hacerlo posible? Dale me gusta a este vídeo, compártelo con quien disfrute de historias reales y conmovedoras, y no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Porque, como Christine siempre creyó, mientras haya alguien que recuerde, la verdad nunca muere y la esperanza siempre puede renacer.